Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Nueva emisión de On The Record un gran momento, un gran día, una gran semana, por lo menos para los que nos interesa la política, para charlar con Eduardo Fidanza. Eduardo, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, Iván. Hay una maldición china que dice esto de ojalá te toquen tiempos interesantes, ¿no? Y me parece que bueno, Argentina por ahí está en un loop eterno, ¿no? Que siempre está en tiempos interesantes. Así es. Pero, ¿qué es lo primero que te surge de esta situación donde todavía no hay especificaciones técnicas, pero que ha habido un apoyo muy, muy determinante del Tesoro de los Estados Unidos? Digo, ¿crees con que es o que puede ser un rediseño histórico o crees que es un capítulo más de algo que venimos viendo? Bueno, en primer lugar, ocurrió un hecho inédito, como estamos comentando todos. Creo que nunca asistimos a un apoyo tan directo y tan explícito, no ya de un organismo burocrático del gobierno de Estados Unidos, sino del presidente de Estados Unidos. Así que eso es una primera cuestión que es inédita. Ahora, hay motivos, como está ocurriendo, para tener reservas, dudas o reservas. En primer lugar, vamos a una característica, vos decís, la vida argentina siempre es interesante. Yo creo que sí, a veces es desesperante, otras veces es esperanzadora. Si vemos la semana pasada, estábamos en la fase entrando en la desesperación. Porque además hay una memoria histórica en todos los argentinos del momento en que viene la inestabilidad, viene la corrida cambiaria que puede preceder a una corrida bancaria, bueno, esa sensación. Ahora, desde el lunes parece que esto se revierte y entonces aparece, yo no diría ya una esperanza, en el gobierno, en los mercados, una especie de euforia. Ahora, si nosotros contemplamos la historia de Argentina con sus ups and downs, lo que tenemos que pensar es, en primer lugar, wait and see. Vamos a ver cómo sucede. En segundo lugar, ya entrando más en lo concreto, yo lo que estoy pensando es algo que no es original. Hay como dos lógicas. Hay una lógica del capital financiero, de lo que se llaman los mercados, y después hay una lógica de la economía real. Bueno, si nosotros analizamos los resultados del 7 de septiembre, uno de los motivos, sin duda, es que la gente votó en contra del gobierno, los que votaron en contra del gobierno, porque creo que se les agotó la paciencia de bancar un ajuste económico. Después hubieron otras razones, ¿no es cierto? Las razones que tienen que ver con la falta de sensibilidad del gobierno, sus errores de armado político, etc. Pero uno puede decir que hubo toda esta ayuda, que hay esta euforia, pero que las condiciones de la economía real hoy son las mismas que la semana pasada y que una eventual recuperación de esto que llamamos la economía real no va a ocurrir de acá a las elecciones. Entonces viene la pregunta que nos estamos haciendo todos y que nos hacen. ¿Es que este salvataje puede mejorar las chances del gobierno el 26 de octubre? Mi primera respuesta es, hay una parte en que lo va a beneficiar, pero es porque se evita un episodio de desestabilización, etc. Se le resta una inestabilidad, una incertidumbre. Ahora, tenemos que ver cómo cada actor principal va a interpretar esto. Primero, ¿cómo lo va a interpretar el gobierno? Porque no es lo mismo que siga con su euforia, y como dice el ministro Caputo, iniciamos una nueva etapa, que convierta una ayuda que fue de alguna manera evitar la muerte en una epopeya, es una cosa. Y lo otro es la sociedad, cómo lo va a interpretar. Y acá hay un punto que yo quiero decir. También hay en la Argentina, esto no se ha hecho una observación, históricamente, esto se ha visto en los sondeos, un sentimiento anti-norteamericano.
Te quería preguntar eso, Sí, claro. muy puntualmente eso, Sí. porque tuve la conversación ayer, en un almuerzo antes de ayer, con María O'Donnell, y ella me dice, ojo que con Menem eso estaba difuso, y le digo, no lo viví, no lo recuerdo, y probablemente no lo haya estudiado, a juzgar por mi memoria, le digo, pero me da la sensación que ahí había bonanza, o para un sector, para un 60%, 50%, o sea, que hoy no se ve. Con lo cual te pregunto las dos cosas. ¿Sigue existiendo ese sentimiento anti-norteamericano que podría jugarle simbólicamente al gobierno peor a contramano de lo que el gobierno cree en octubre? Y dos, si depende o fluctúa en función del bolsillo. Bueno, acá yo estuve revisando ayer mediciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, había una cuando se enfrentan Trump con el presidente saliente de Estados Unidos, ¿cómo es? Biden. Con Biden. Sí. Ahí una amplia mayoría de argentinos nos dijo, quiero que gane Biden. En la última elección hicimos la misma pregunta y seguía Biden arriba, pero con una diferencia menor respecto de Trump. Pero yo sigo sosteniendo que hay más rechazo por Estados Unidos, eventualmente por Trump, que apoyo. Quiero decir, si este salvataje hubiera provenido de Italia o de España, la gente estaría tal vez aceptándolo mejor. Entonces, ese sentimiento anti-norteamericano, más la cuestión que como en todos los países, la gente valora en su imaginación la soberanía. Entonces tenemos que ver esto cómo se va a resolver en estos días. Claramente el peronismo volvió a sus disyunciones históricas, Braden o Perón, aquella consigna que cantábamos en los 70, patria sí, colonia no. Hay que ver si eso también entra, porque son consignas un poco del pasado, ¿no es cierto? El sentimiento nacionalista, sobre todo en los jóvenes, puede ser más o menos intenso, pero a lo mejor se manifiesta en el deporte y no se manifiesta tanto en la política. Estos son temas a investigar, son conjeturas, pero cierto que tenemos, no como conjetura, sino como prueba, una tradición antinorteamericana que es una disparidad respecto a países de la región. Digamos, Argentina tradicionalmente es el país más antinorteamericano. ¿De la región? De la región. Y además otra cosa, a medida que te vas hacia el norte, quizá por la propia influencia de Estados Unidos, bueno, eso se contrapesa, es más, pero Argentina tiene particularmente esto, y habrá que ver la razón, porque si uno, no quiero hacerla larga, pero si uno ve digamos. Perdón, así. Eduardo, lo único que hay acá es tiempo. No, está así bien. Que hacerla todo. Después no hay nada más. Pero voy a esto. Yo, como digo, trabajo con hipótesis, pero cuando uno ve la narración de los dos grandes partidos históricos de la Argentina, ahí hay como dos componentes. Yo digo, peronismo y radicalismo en realidad tienen más parecido que diferencia, a pesar de que se han peleado mucho. Hay como una división del trabajo, ¿no es cierto?, históricamente. Al radicalismo los derechos civiles, al peronismo los derechos sociales. Han compartido una visión estadocéntrica. Cuando uno revisa la biografía de Alfonsín era un hombre de izquierda, un hombre que estaba más cerca de Cuba que de Estados Unidos, ¿cierto? Después, el ejercicio del gobierno lo llevó a los pragmatismos, las matizaciones, etc. Bueno, del peronismo ni hablar. Entonces hay una visión estadocéntrica y también una visión de la soberanía. No olvidemos que en la Argentina hay una continuidad que viene desde el pasado profundo hasta Milei, antes de ayer en las Naciones Unidas, que es la reivindicación de las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Entonces, hay elementos para pensar que tenemos este sentimiento, esta sensibilidad por la soberanía,
no sé si un nacionalismo desenfrenado, pero quiero decir, yo incorporaría este elemento al análisis. Y bueno, volviendo, queda un mes y en este mes tendremos que saber, va a haber una primera, nosotros por ejemplo, mi empresa, Poliarquía, bueno, los primeros días de cada mes hacemos nuestra encuesta nacional. Acá hay que ver esto, los 2 últimos meses, sobre todo entre julio y agosto, hubo una caída muy importante en los indicadores de expectativas económicas, de aprobación de gobierno, de estado anímico. Volvimos a hacer nuestra encuesta después del resultado del 7 de septiembre, esa caída continuó. Entonces, la pregunta es si cuando volvamos a investigar a principios del mes que viene, esto se estabilizó o se profundiza la caída. ¿Por qué? Porque a las encuestas de opinión le está costando mucho pronosticar la conducta electoral, pero siguen siendo válidas para describir las tendencias. Entonces, en general, ¿qué es lo que sucede? Si 20 días antes de una elección, por ejemplo, el gobierno está en caída en sus indicadores, bueno, lo más probable es que pierda la elección. Ahora, después, si la va a perder por 10, por 15... Entonces, bueno, tenemos que ver, por ejemplo, la aprobación de gobierno, que la encuesta de Poliarquía, que suele ser conservadora, a veces la gente dice, pero trabajan para el oficialismo, cosa que no es así. Yo lo que te quiero decir es que en enero nosotros teníamos una aprobación del gobierno del 60% contra una desaprobación del 40%, y ahora tenemos una desaprobación del 55% contra una aprobación del 45%, es decir, en 7-8 meses se cayó 15 puntos. Entonces, bueno, hay que ver esos indicadores para ver cómo la gente recepcionó esto y cómo se dispone. Aunque después, y eso podemos hablar, entre la elección del 7 de septiembre y la elección del 26 de octubre hay diferencias. Bueno, hagamos doble clic en eso un segundo. Cuando vos hablas de que el gobierno está, o que la tendencia y que los resultados de la elección del gobierno podrían ser malos, estás hablando en provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque a nivel país da la sensación que va a ser primera minoría. Bueno, vamos. Ahí hay 2 cosas. En primer lugar, vamos a las diferencias que sabemos entre una elección y otra. En primer lugar, la provincia de Buenos Aires es un territorio de fortaleza del peronismo, sobre todo en los conurbanos, de debilidad de una opción como La Libertad Avanza, que no puede ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires en el 2023. Hay otras diferencias. Se va a votar con boleta única y va a ser efectivamente una competencia nacional. Ahí está el tema que también se comenta, que es, bueno, por ejemplo, los intendentes del Gran Buenos Aires, que fueron artífices fundamentales del triunfo el 7 de septiembre, bueno, no van a estar defendiendo sus intereses. Bueno, entonces uno puede pensar eso se va a equilibrar. La segunda cuestión, efectivamente, es que el fenómeno de Milei, en términos de geografía electoral, es parecido a lo que se ve en Estados Unidos, a lo que se ve en Francia. ¿Por qué? Y bueno, porque el voto a Trump es un voto del interior, es un voto mediterráneo. El de Marine Le Pen también, y a medida que te acercás a las costas, ¿no es cierto? Ahí se le vota mucho menos. California y Nueva York votan muy distinto que el interior profundo de Estados Unidos. Con Milei es lo mismo. Milei es un fenómeno que del interior viene a la capital, tanto que logra ganar elecciones aunque pierda en la provincia de Buenos Aires. El tema es con qué diferencia, porque si en la provincia de Buenos Aires pierde por 14 puntos, olvídate por el peso que tiene. Pero ese fenómeno, y hay indicadores de eso, por ejemplo, en esta caída de las variables que yo te señalaba, por ejemplo, suponte el índice de confianza del consumidor, eso se atenúa en el interior del país. Ahora, sin embargo, respecto de hace 2 años, ahí hay que ver, porque uno de los errores de La Libertad Avanza ha sido su construcción política en las provincias. Ahí la cuestión es esta. Ahí se vio y existe una superposición entre la imagen
positiva de Milei y la imagen positiva del gobierno local. Pero el gobierno, creo que con torpeza, con soberbia, se dedicó a desarticular eso, poniéndole en distintos distritos a los gobiernos provinciales opositores, que además son opositores agresivos, descalificadores, etc. Esto generó una respuesta de los gobernadores. Yo no tengo datos sistemáticos del interior del país, pero hay que ver, porque hay votantes que van a decir, ¿no es cierto?, voto pensando en mi gobernador o voto pensando en el gobierno y en Milei. Bueno, y eso está pendiente y en cierta forma puede matizar esta ventaja geográfica estructural que tiene el gobierno en el interior. Pero Eduardo, cuando uno mira en espejo, ¿no?, a la fuerza, a la principal fuerza de la oposición, que es el peronismo, que es Fuerza Patria, ese tiene representación muy competitiva en la provincia de Buenos Aires, tiene una representación que da la sensación que va a salir segunda en la capital federal, y ahí la cosa empieza a tornarse más difusa. En Entre Ríos se llama ya Fuerza Entre Ríos, una fuerza local que parece que está competitiva. En Córdoba no hay una opción competitiva. En Mendoza da la sensación que la Libertad Avanza va a imponerse con el acuerdo con Cornejo, y así sucesivamente. De ahí es que en un número entre 30 y 35 puntos, si es verosímil que la Libertad Avanza mantenga como primera minoría. ¿Y qué pasa si saca 32 puntos? Porque cuando uno lo mira en perspectiva es un resultado pobre. Vamos a ver. En primer lugar, yo lo que sostengo es que la Libertad Avanza compite contra sí mismo. Porque efectivamente puede ocurrir que el 26 de octubre a la noche el Zócalo diga: la Libertad Avanza ganó porque es la fuerza que tuvo mayor cantidad de votos nacionales. ¿Pero por qué compite contra sí mismo? Bueno, porque en verdad va a depender de los millones de votos que saque o del porcentaje, y de ahí va a depender, porque finalmente esta es una elección legislativa. Viste que en otros países no te ponen los millones de votos del porcentaje, te ponen la cantidad de legisladores que cada uno está obteniendo. Entonces, la Libertad Avanza, si uno mira sus resultados de 2023, ¿qué pasó? Hay un 30% de votantes duros y un 26% que se agregaron, que son votantes más blandos, que provienen del PRO, provienen de lo que podríamos llamar los independientes o los republicanos, que ahí podés encontrar radicales, podés encontrar hasta coalición cívica, ¿no es cierto?, un popurrí. Entonces, cuando uno ve los resultados de la provincia de Buenos Aires, lo que uno constata es que el acuerdo el acuerdo electoral entre la Libertad Avanza y el PRO, llamado Alianza de la Libertad Avanza, fue un acuerdo superestructural. Es interesante ver el análisis de cómo los votos se distribuyeron. Tomamos las elecciones legislativas para cargos locales en 2023 y las comparamos con 2025. Primera sorpresa, el peronismo pierde 440.000 votos. Hay que decir algo, entre esa elección y esta, concurrieron a votar 1.500.000 bonaerenses menos. El peronismo pierde 440.000 votos. La Libertad Avanza, que pierde la elección, suma, sin embargo, 375.000 votos. Hay además 1 millón de votos de otros que no había en 2023 por el fenómeno de la PASO. Y había en 2023 2.500.000 votos a Juntos por el Cambio. Bueno, uno dice, la Libertad Avanza sumó 375.000 votos, lo sacó de ahí, ¿no es cierto? Y esos 2.500.000 votos, ¿dónde se fueron? 370.000 a la Libertad Avanza, poquito. Y después se fueron o a otros partidos o a la abstención. Entonces, claramente, el resultado de la Libertad Avanza está más cerca de su voto duro, 30%, sacó 34%, que de un 45%, ya no te digo 56%, de un 45, 48%. Bueno,
esto nos puede servir para hacer una conjetura de los resultados generales. ¿Por qué? Y bueno, como decís, si el resultado general fueran 33, 34 puntos, ¿el gobierno puede decir que ganó? No. Cuando en enero, febrero tenían estos indicadores de opinión pública y había mucho optimismo, decían por lo menos 45%. Eso hay que corregirlo a la baja. Yo diría, un 40% podría ser un resultado razonable con una segunda fuerza que esté unos puntos atrás. Ahora, después viene el recuento de bancas. Fíjate. Pero, perdón, vos dijiste 30, 32 puntos. ¿Puede ser un triunfo? Dijiste no. No, que el gobierno saque 33, 34 puntos a nivel nacional, no, me parece que no. Vuelvo a decirte, su hipótesis era 45 puntos por lo menos. Sí, me acuerdo. Yo perdí un auto por no competir, porque no lo podía pagar. Entonces alguien de gobierno me dijo, te apuesto un auto que sacamos más de 45 puntos. Bueno, más. 45 era como el piso. Exacto, en marzo, por ejemplo. Exacto, es lo que yo te digo. Y arrugué, porque si perdía no lo podía pagar, pero es imposible que saquen 45 puntos, aún en ese momento que estaban... Bueno, los gobiernos son eufóricos y... Sí, y yo perdí un auto. Bueno, lamento. Ahora, ¿por qué te digo que sería una muy mala elección, 33, 34, hasta 35 puntos? Porque después hay que ver la representación Parlamentaria. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la Cámara de Diputados. 257 miembros tiene la Cámara de Diputados. ¿Cuántas bancas propias tiene la Libertad Avanza? 39. La Libertad Avanza tiene un fantasma, que es quedar por debajo, ¿no es cierto?, y permitir que la oposición junte los 2/3. Para que no junte los 2/3, la Libertad Avanza, para que llegue al tercio más uno, creo que son 87 bancas. Más del doble de lo que tiene. Olvídate, ni que saque 45 puntos. Entonces, una mala elección en orden de 32, 33, 34% le va a permitir aumentar bancas, suponete 55, muy por debajo de lo que necesita. Porque además hay otro tema. Al haber hecho acuerdos con el PRO, ya tenés que descontar la parte del PRO que le votaba, ¿comprendés? Entonces, enfrentan un dilema importante, porque además los 2/3 sirven para ganarle, como estamos viendo, el voto contra los vetos, esto y aquello, pero también en una situación de inestabilidad institucional te pone al borde del juicio político, etc. Bueno, muy bien. Bueno, esos son los desafíos que, a mi modo de ver, tiene el gobierno. Por eso yo digo, en cierta manera, compite contra sí mismo, porque hay que ver la escena posterior. Cuando uno lee lo que Scott Bessent dijo, te arreglo, dice cosas que son capciosas. Dice que, bueno, vamos a empezar a trabajar con el gobierno después del 26 de octubre. Dice concretamente que el gobierno tiene que lograr un consenso. Dice insólitamente que hay que mantener las retenciones. O sea, se mete de lleno. Pero a ver, ¿qué están esperando los famosos mercados? Y bueno, la reforma laboral, las famosas reformas de segunda generación, y el consenso legislativo aparece débil. Y en general, cuando hacemos análisis político, queda como una realidad establecida, que es fácil de ver, que cuando llegó Milei, todos decíamos, bueno, algunos decían esto no va a durar, pero otros decíamos, llega, muy meritorio, sin legisladores, sin territorio, yo agregaría, sin la más mínima experiencia, es un fenómeno, digamos, carismático, que no tenía demasiado atrás. 2 años después, es decir, ¿qué tenía atrás mejor? Lo que tenía atrás eran las encuestas de opinión pública, ¿no es cierto? La aprobación de gobierno, el hecho de que Milei había logrado interpretar el resentimiento de la gente contra la clase política. Eso
y las encuestas de opinión. Bueno, lo que hemos visto hasta el 7 de septiembre y un poco después es que la legitimidad para sostener o para responsabilizar a la casta por las desgracias del país ya no tenía tanta fuerza, habida cuenta, entre otras cosas, que hay sospecha de corrupción en el gobierno y de alguna forma se podía decir, mirá, perdés legitimidad para cuestionar a la casta porque ya sos casta, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, los mismos límites que mostró el plan económico, que eso hasta ahora es un clásico. ¿Por qué? Bueno, podemos decir esto. Los gobiernos peronistas terminan en un alto nivel de inflación, pero los gobiernos no peronistas, Macri y ahora Milei, estabilizan la economía, pero nunca pasan a la fase del crecimiento. Y con Menem lo mismo. Acordemos Menem, el vaso tenía que derramar. Nunca derramó. Veamos Macri. Los brotes verdes tenían que llegar. Nunca hubo brotes verdes. Y ahora el gobierno empieza a decir, bueno, ahora va a empezar, ¿no es cierto? Lo real es que las políticas económicas del peronismo terminan en alta inflación, las políticas económicas del antiperonismo, del no peronismo, del liberalismo, estabilizan, pero no generan un crecimiento en la economía real. Bueno, estamos en esa contradicción. Y termino con esto. Ahora, cada una de estas fuerzas principales tiene que saber interpretar, porque si el peronismo, el kicilofismo, el kirchnerismo cree que se votó en la provincia de Buenos Aires como se votó, porque a la gente le renació el sentimiento peronista, creo que se equivocan severamente. Y si Milei cree, ¿no es cierto?, que empezamos una nueva fase histórica, creo que también se equivoca. Y ahí la sociedad, los votantes, un poco de una manera, no sé si confusa, pero a los palos, lo que va haciendo es fijando límites y te va diciendo, no, Massa, con la inflación me engañaste, pero mira, no, Milei, yo no te puedo bancar más. Y bueno, yo creo que de ahí tiene que salir una ecualización superadora, ¿entendés? Porque yo sostengo esto, dicho de una manera, una imagen, de que, a ver, si el equilibrio fiscal o el superávit fiscal del gobierno tiene como correlato el déficit de los ingresos familiares, y hay algo que nos cierra. Y como estamos en democracia, cuando la gente vaya a votar, si la cuenta le da negativa, te va a votar en contra. Eduardo, ¿cuánto crees que puede influir Estados Unidos, que ya el involucramiento es, por lo menos en términos declamativos, es muy, muy, muy impactante, en ese escudo parlamentario, en esas coaliciones? Porque es uno de los principales aspectos que transmitieron los gringos al gobierno de Milei, decir, che, la gestión parlamentaria tiene que ser distinta. Es decir, ¿lo ves a Milei cambiando en ese sentido? Ahí hay que ver algo que son las matizaciones que hay que hacer con este gobierno. Yo creo que hay que ver 2024. Más allá de los exabruptos de Milei, de sus presentaciones en los encuentros de la derecha mundial, y todas las pelotudeces que dice, discúlpame. Por favor. El gobierno durante 2024 negoció. Y aparte otra cosa, te habla de la vitalidad de la democracia, porque la verdad que el programa o todo lo que se desarrolló en las cámaras legislativas, te demuestra esto, un gobierno presentando proyecto de ley, negociando con la oposición, etc. Entonces, tenemos el antecedente de un gobierno que negoció. Después tenemos la fase en que el gobierno, yo creo que el punto de inflexión fue que cuando ganó acá la ciudad de Buenos Aires, creyó que podía imponer. Y ahí aparece Karina Milei, los Menem, ¿no es cierto?, diciendo, mirá, visitando una provincia, decir, mira, acá tenés que poner los míos primero, todo aquello, con muy poca suerte, habiendo perdido todas las elecciones, excepto Chaco, que gana por una alianza con el radicalismo dominante, con el gobierno, ¿no es cierto?, algún segundo lugar, la victoria en Capital.
hubo errores paradigmáticos, como lo que en Corrientes, ¿no es cierto? Este es un gobierno que dice que hay que cambiar la cultura, pero no pescó nada de la peculiar cultura política de Corrientes, donde el caudillaje es muy importante. Fueron a negociar con el caudillo del momento, le quisieron imponer y fracasaron rotundamente, salieron cuartos. Muy bien. Ahora, lo que el gobierno de Estados Unidos está diciendo en esta intromisión, ¿no es cierto? Bueno, pero el préstamo te da derechos, tenés que hacer una política de articulación, de consenso. Bueno, ahí hay que ver. ¿Por qué? Y bueno, porque la oposición no es la misma oposición de 2024. Primero porque cuando los gobiernos están frescos, las oposiciones, esto hay que verlo, ¿no es cierto? Las oposiciones a los gobiernos que empiezan, les han votado instrumentos para negociar con el Fondo Monetario, hay una cierta benevolencia, ¿no es cierto?, inicial. Ahí hubo una oposición dura, que es el peronismo, más la izquierda, y una oposición dialoguista. El gobierno se dedicó a basurear a su oposición dialoguista, a maltratarla, ¿no es cierto? Entonces, esa oposición dialoguista ya no está tan dialoguista. El PRO, que votó encuadrado con el gobierno en 2024, ahora está más o menos partido. Hay que agregar otra cosa, que son las internas adentro del gobierno, ¿no es cierto? Las de Marcela Pagano, que incluso eso se reproduce en las redes, ¿no es cierto? Ahí hay unas cuentas arrepentidos de Milei, incluso en el mundo mediático de las redes, el gobierno en 2024, mientras que negociaba, tenía sin embargo a la Fuerza del Cielo y a otros dominando los mensajes. Ahora está en retroceso. La Fuerza del Cielo trabajan a reglamento o, en fin, ¿no es cierto?, defienden una cosa y cuestionan otra. Entonces, las condiciones para reconstruir el consenso de 2024 son más difíciles, porque además el enfrentamiento con los gobernadores, el análisis que hacemos nosotros, es un enfrentamiento antes político que económico. Es cierto que están los ATN, pero los gobernadores reaccionan porque les ponen opositores en las provincias que los insultan. Es decir, empiezan a ver, estos vienen por todo, minga, porque, digamos, acá hay que hacer un análisis de las entidades subnacionales, ¿no es cierto? Hoy a un intendente exitoso no le podés imponer lo que se te ocurra, ¿no es cierto? Y menos si tiene sus cuentas en orden. A un gobernador, lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que tener una inteligencia para hacer una construcción política y después una inteligencia para hacer una ecualización en el plano económico, porque vuelvo a decirte, si la cuenta me cierran bien, pero a la gente le cierran mal, entonces requiere mucha cabeza, requiere experiencia. Además, yo sostengo que muchos de los errores del gobierno son errores de amateurismo, ¿te das cuenta? Porque cuando los hermanos Milei llegan al gobierno, uno puede decir, bueno, chapó, porque vinieron de la nada y llegaron y la gente los votó. Ahora, cuando vos llegás, si no dirigiste ninguna organización, no sé, ni una sociedad de fomento del barrio, vos te ves frente al aparato del Estado, a la botonera del Estado. Además llegás con prejuicios, decís, estos son la casta, pero después te encontrás funcionarios con currículum, funcionarios, digamos, públicos, y decís, pero esta es la expresión técnica de la casta, afuera, 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 y empezás a reemplazarlos, y ahí te aparecen los advenedizos, los chupamedias, los oportunistas, los españolos. Personaje español, un personaje, más allá de si robó o no robó, qué sé yo, un
personaje de una fauna que vos decís, ¿y de dónde salió? No sé si es el primer perfil, pero te da la sensación que en esta administración hay muchos españoles, o episodio Libra, estos muchachos de las criptomonedas marginales, lo sedujeron a Milei, ¿no es cierto? Y yo que he participado de algún gobierno, la seducción, ¿no es cierto?, decirle al presidente lo que quiere escuchar, las promesas. No olvidemos, y esto sigue, que Milei continúa en la fase del aplauso internacional, ¿no es cierto?, de ser palmeado. Trump, el gobierno de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, acaban de hacer una apología, ¿no es cierto? Entonces, imagínate digamos, la superposición entre ineptitud administrativa, falta de experiencia y soberbia. La verdad que es una cosa increíble. Y te agrego algo más. Cuando vos ves el ajuste, anatomía de un ajuste, sabemos que un ajuste consiste en una readecuación del presupuesto público y en un recorte de gastos. Ahí hay un primer problema, que si vos considerás todo gasto y no podés diferenciar entre gasto e inversión, al principio podés cortar todo, pero después vas a tener problemas. Porque si vos dejás las rutas todas destruidas, no te das cuenta que vos tenías que invertir. Y no solamente para que la gente conduzca mejor y no choque, sino porque en las rutas argentinas tiene tema logística. Logística, ¿no es cierto? Muy bien. Pues ahí tengo un primer problema. Segundo problema de este gobierno particularmente es que no han entendido, porque son brutos, la diferencia entre la planilla de cálculos y la cultura. Yo no doy nombres, que los oyentes deduzcan. Hay imbecilidad en algunos funcionarios que solo entienden la lógica de la planilla de cálculo. ¿Por qué lo digo? Porque meterse con los médicos pediatras, meterse con los jubilados, meterse con los profesores universitarios, meterse con los discapacitados, no es solo meterse con sectores sociales, es meterse con símbolos. Toda sociedad, todos nosotros, tenemos símbolos del bien y símbolos del mal. Todos estos son símbolos del bien para la gente. Entonces, hacer el análisis de que sí, había, no sé, 100 discapacitados y ahora hay 1000, y entonces no hubo una guerra, pero esto quiere decir que hubo una malversación, eso no habilita, ¿no es cierto?, a meter la mano ahí, manipular eso, tratar a este chico, ¿cómo se llama? ¿A Ian Moche? Claro, a Ian Moche, o que el señor Pareja, que debería ir al psicoanalista, cuando le tiran una piedra a Milei, dice, estos son unos discapacitados. ¿Se le escapó? Increíble ese momento. Muy bien, entonces, es como si el ministro saliera a decir, hemos constatado que las madres de familia malcrían a sus hijos y gastan en ellos muchas golosinas. Esto hay que recortarlo porque ellas son degeneradas fiscales. Joder, ¿te vas a meter con las madres? Sos un boludo, sos un tonto. Bueno, ajustan como brutos, ajustan sin empatía, ajustan sin comprensión y ajustan con desprecio. ¿Por qué? Pues yo creo que ellos tienen, y esto es la historia del antiperonismo, tienen desprecio por los sectores populares. Ese desprecio se ha manifestado. Mira, yo nunca tuve unas anécdotas de gente que le ha dicho a sus empleadas domésticas, mirá, no me vengas porque no sabes votar. No sabes votar.
¿Gente de este gobierno? ¿Decís? No, gente de la calle, gente que trataba a sus empleados. Te quiero decir, la campaña de la provincia de Buenos Aires fue un episodio de peronismo contra antiperonismo, donde el antiperonismo tuvo expresiones, empezando por el presidente, que a mí me hicieron acordar, no porque yo en ese momento, no sé, era chiquito, no había nacido, a Viva el Cáncer cuando estaba agonizando Eva Perón. Expresiones de desprecio, expresiones de odio. Y esto, los negros no saben votar, porque son brutos, porque, ¿te das cuenta? Bueno, ese desprecio, yo lo volví a ver aparecer, y entonces ahí, piénsensela. ¿Pero mutó? Te lo pregunto esto porque hay una hipótesis, que vos me dirás si está validada en datos, en evidencia o no, que es que una parte importante del voto de Milei, de Javier Milei, no del acuerdo con el PRO, era de sectores populares, jóvenes, escindidos del peronismo o desencantados de la política. Y que conforme avanzó el gobierno, se fueron, lo digo en términos como se dice, solapando mucho más las Mabeles, ¿no? Las señoras Lijo no, que los jóvenes pobres de barrios populares. Vamos a esto. Conjeturas y no tantas conjeturas. Cuando vos ves la votación en Ciudad de Buenos Aires en 2023, vos vas a ver que en Soldati, en el sur, se votó mucho Milei. Quiere decir que Milei, y esto fue un fenómeno nacional, le restó votos al peronismo. Yo lo que suelo decir, estilizando, es que cuando un gobierno no peronista gana las elecciones nacionales, es que incorporó, obtuvo el voto de todas las clases medias y fracciones de los sectores populares. A la inversa, cuando gana el peronismo, tiene los sectores populares y fracciones de las clases medias. Acá, ¿qué pasó? Que cuando ganó Milei, logró las clases medias más fracciones de los sectores populares, pero ahora, cuando vos ves los resultados, volvés a ver la correlación histórica. En los sectores de menores ingresos, los sectores más pobres, se votó más peronismo que mileísmo. Con lo cual se restablece una lógica histórica que viene de Gino Germani, ¿no? Solo que Gino Germani también creía que las masas que votaban al peronismo eran protofascistas. Bueno, entonces, agrego, las señoras que vinieron de la mano de Patricia Bullrich y algunas de Macri, que te dicen en las entrevistas, yo lo voté, pero a mí no me gusta que el presidente insulte. Bueno, esa gente alguna se retrajo, porque además de eso, están soportando el ajuste. Es decir, yo te banco, y a su vez sos un bruto, sos un insultador. No, ¿sabes qué? Ahora, parte de esa gente, de esas clases medias que acompañaron a Milei viniendo del PRO, muchas probablemente voten por algo que es una realidad de la política argentina que podemos llamar el miedo a los K, que agresivamente el gobierno llama el riesgo Cuca, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no quiere que vuelva Cristina Kirchner y le teme y se siente amenazado, y ahí hay muchas razones diversas, porque vos tenés que ver que hay una cantidad de votantes que podemos llamar republicanos, ¿cierto? Ese votante de clase media hacia arriba, de gente mayor, bueno, defiende esto. Son muy no peronistas, algunos son antiperonistas, y han buscado esa opción. Buscaron la opción Macri, ahora buscaron la opción Milei. Pero son votantes que están pensando otra cosa. Yo te doy un ejemplo en el medio de esto. Uno dice, ¿y la oposición? Bueno, por ejemplo, hacemos nuestro sondeo mensual. La oposición está mal, pero, sorpresa, María Eugenia Vidal zafa relativamente bien. ¿Por qué? Y bueno, porque hay gente que empieza a mirar, ¿no es cierto?, a la parte del PRO que no se dejó subsumir a los penatos, ¿no es cierto?, a las Vidal. Vidal tiene un perfil público más alto porque fue gobernadora, etcétera. Bueno, hay que ver qué pasa con esas configuraciones, porque, a ver,
Perdón, ¿a quién tienen hoy como dirigente de los tres de más imagen positiva? Los dos de mejor imagen positiva en declive son el presidente y Patricia Bullrich. O sea, y recién después viene un Kicillof. No, ahí hay otra cosa que decir que es importante. Creo que una declaración de un alto funcionario de la provincia de Buenos Aires, para mí una declaración desafortunada, que a 2 o 3 días dijo, ya está claro, la gente quiere peronismo en 2027. Yo creo que eso es un error, insisto, la gente no se volvió peronista y sigue habiendo resabio con el peronismo, rechazo, sigue habiendo. Ahora, claramente, la gente, vuelvo a decirte, vota de esta manera por rechazo. Y ese temor a Cristina Kirchner hay que ver cómo evoluciona, porque menos temor a Cristina Kirchner va a ser menos propensión a votar a un gobierno que en cierta manera no me agrada, pero lo vivo como un límite. La segunda cuestión es que Juntos por el Cambio fue una experiencia fracasada, pero los vaivenes y los péndulos de la política, ¿no es cierto?, hacen, por eso yo creo que hay que observar el PRO, hacen que si hay un rechazo muy fuerte a esta derecha recargada, el péndulo pueda volver hacia una derecha moderada. No creo que a un peronismo recargado. Y ahí viene otra cosa más que es una hipótesis, yo sostengo hace tiempo, que en el futuro de la Argentina hay que ver qué capacidad tiene el peronismo de reciclarse, de modernizarse. Acá seguimos, a mi modo de ver, desde el punto de vista simbólico y también de las políticas públicas, ¿no es cierto?, con el promercado que ahora está empoderado, y después con la visión estatista. A mí, yo escribí la última columna mía en Perfiles, El péndulo argentino, que una semana después de las elecciones, o 3 días después, el gobierno salga a reafirmar su política ultraortodoxa y que el ganador, Kicillof, reivindique la estatización de YPF, es una distancia desesperante. Es una distancia desesperante. Habrá que ir a un punto intermedio porque se juega algo que yo creo que está en el trasfondo de todo esto. Cuando yo te digo, ¿de qué sirve el superávit fiscal si la gente tiene déficit? Que es la relación entre Estado y mercado. Sí, Willy Brandt, ¿no? Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. A ver, esos son los ideales de una corriente de pensamiento que está muy desacreditada, que es la socialdemocracia. Pero avanzan los tiempos de la política y vos ves que eso no se resuelve. Y después está desacreditada la tercera vía, pero yo te puedo decir, en su momento Juntos por el Cambio, que era una derecha que se moderó porque tuvo que llegar en una coalición de partidos de centro-izquierda, no sé si no es una opción, porque si además el amigo del norte te está diciendo reconstruir el consenso, si sos incapaz de reconstruirlo, va a buscar por otro lado. ¿Y la sociedad? ¿Y la sociedad? Digo, ¿el PRO puede salir vivo de la fusión con la Libertad Avanza? A mí me parece que es difícil que el PRO salga vivo como el PRO fue. Yo me estoy refiriendo a una experiencia como a un rediseño. Acá hay un punto que yo sostengo, que yo leía, que leemos prensa extranjera, y entonces en Estados Unidos se dice, por ejemplo, porque para mí es muy importante la relación entre ultraderecha y derecha, ¿entendés? Bueno, se dice, Trump logró que el Partido Republicano sea su partido. ¿Por qué? Porque se los absorbió a casi todos. Bueno, acá el gobierno también quiere absorberse a la derecha. Ahora, yo tengo esta sensación, ¿no? Dice el partido de Trump.
Macri crea el PRO. El PRO, para mí, ha sido una de las novedades saludables de la democracia argentina. Con todos los politólogos y todo decíamos el fracaso de los partidos, surge un partido nuevo, partido de cuadros profesionales, de clases medias, medias altas, que se va estructurando, que tiene una experiencia de gobierno, llega, gana una elección, tiene que administrar el país. Uno podía decir, al principio era el partido de Macri. Cuando le tocó gobernar, cuando le tocó entrar en una coalición, ya no era el partido de Macri. Aunque Macri creo que en el fondo decía, me lo afanaron. Ahora, en este declive, creo que Macri vuelve, este es mi partido, ¿no es cierto? Y bueno, hay gente en torno de Macri que dice, pará, este no es tu partido. A veces pasa eso con los medios de comunicación, ¿no? Este es mi diario, este es mi streaming. No, tu streaming sos vos más los que te siguen, ¿no es cierto? Así se construye. Bueno, entonces, si Macri está en esa fase, va a destruir al PRO. Ahora, vuelvo. ¿Por qué Macri tiene eso? Porque Macri quedó resentido porque dijo, yo tengo que imponer mi programa fiscalista y estos con los que me asocié no me dejan, ¿no es cierto? Bueno, vino otro, hizo ese trabajo, y ese Macri resentido está ahí, ¿no es cierto?, desdibujado, aunque ahora dicen que puede ser uno de los habilitados, porque es cierto que Macri le ofreció a este gobierno una burocracia técnica y el gobierno pedantemente dijo afuera. Y ahora esa burocracia técnica la necesita. Entonces, bueno, hay que ver. Pero vuelvo a que, por un lado, el peronismo tendría que modernizarse y, por otro lado, que esta derecha ultra no me parece que sea la opción para la Argentina de mediano plazo. Pero, Eduardo, ahí hay un análisis que es, y lo comparto, hablo de mí, no de vos, desde el deseo, ¿qué sería sano para la Argentina? Y después hay una cosa que las elecciones nunca terminan comprobando, que es que esto no hay lugar para los extremos, ¿no? Y la verdad es que la sensación que es que hay mucho lugar para los extremos en Argentina y en el mundo. Entonces, vuelvo a la pregunta de la cual surgió tu respuesta. Hoy vos tenés en declive a Milei y a Bullrich como las figuras con mayor imagen positiva. Por ahora. ¿Quién es la figura cuán lejos está y quién es la figura del peronismo que aparece como inmediatamente después que ellos, que entiendo que aparece después, no antes? Bastante, sí, aparece después. Por eso, si alguien cree que los bonaerenses votaron por convicción peronista, hay que ver la imagen. Kicillof, todos ellos tienen una imagen relativamente mejor en provincia que en todo el país. Pero son todas imágenes negativas, no te digo Máximo Kirchner. Netas decís, ¿no? Netas, claro, netas, más negativas que positivas, aún en la provincia de Buenos Aires. ¿Y las de Milei y Bullrich son netas positivas o netas negativas? Ahora pasaron a netas negativas. Fueron netas positivas en la última medición. Al pasar el gobierno, o las últimas 2 mediciones, en nuestra encuesta, de más desaprobación que aprobación, eso se traslada a las imágenes. Pero uno puede decir, haciendo este neto, bueno, los que tienen una ratio de imagen, aunque negativa, mejor, son estos. Pero, este es otro tema, si vos observás, empieza a ocurrir que el tablero, la gente empieza a tachar a todos. Entonces ahí viene el otro tema, que es la baja participación. Hay un fenómeno incipiente, otra vez de rechazo, pero que ahora incluye a Milei. ¿Cómo se va a resolver eso? No lo sabemos, pero por ejemplo, que no te alcance el presupuesto y que haya sospechas de corrupción y que se te esté terminando la paciencia, ese es un indicador. Acá yo lo que creo que es probable, como decíamos, es que el gobierno pueda decir, saqué la mayor cantidad de votos, pero vamos a una siguiente escena donde el gobierno sigue estando débil, tiene que negociar, pero no sabemos si va a negociar. Porque, a ver, yo te vuelvo a decir, yo negocié con vos, después te basurié, ahora te llamo a negociar.
Ojo que en política las ofensas también se cobran. Vos hablás con gente, te habrá pasado que te dice, no, yo los ayudé y esto me basurearon, se vayan al carajo, ¿no es cierto? Que no me vengan a buscar. Y aparte otra cosa. El resultado de la provincia de Buenos Aires inició la campaña 2027. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahora vamos a tener el 2026, que es ese año intermedio, pero ya todo el mundo está poniendo las fichas para 2027. Entonces, yo tengo menos incentivos, si soy oposición, para converger con vos, que sos gobierno, porque ya empezamos a competir. ¿Comprendés? Y bueno, eso para el gobierno es un cuadro complejo, aunque podés decir, tengo una oposición fragmentada, tengo una oposición poco prestigiosa. Pero de golpe te pones a mirar y te aparece, yo te diré ejemplo, te aparece una María Eugenia Vidal que dice, ¿por qué estás zafando? Y por ahí te aparece otro. Claro que no hay muchos, porque vos podés ver figuras por ahí que eran interesantes hace 4 años. Lustó se fue al descenso, ¿no es cierto? El peronismo no tiene buena imagen. No tenés hoy como para decir, che, planteame alguna opción que veas para 2027 alternativa. No está claro, no se ve. ¿No es cierto? Y falta para el 26 de octubre, pero uno podría presumir que va a haber una polarización muy marcada entre la Libertad Avanza y el peronismo, ¿no? Entre Tayana y Espert. Si el peronismo no tiene tan buena imagen y la Libertad Avanza entra en un límite producto del ajuste sin rostro humano, digamos, ¿no? ¿Por qué no crees en un randazo? ¿Por qué no crees en esas opciones? Bueno, en primer lugar, porque la polarización... Acá hay una cosa que es prepolítica, que es que si compiten dos, ese formato no pertenece a la política, pertenece al deporte. Fíjate, juegan 2 equipos de fútbol, 2 equipos de rugby, 2 boxeadores, 2 jugadores de ajedrez. Dejemos el deporte, vamos a las series. ¿Qué pasa en las series? Y cuanto más compite el bien contra el mal, porque además vos, en un partido de fútbol, vos le asignás a tu equipo el talento, en fin, todos los atributos positivos, y no es que detestás al rival, pero sí lo detestás. Un River Boca es una extrema polarización sumamente atractiva. Entonces, había un poema que para mí es uno de los mejores sonetos de la poesía argentina, de Leopoldo Marechal, un escritor peronista, que terminaba: con el número 2 nace la pena. Es como una afirmación metafísica, ¿cierto? Porque en ese número 2 hay como un desencuentro que no se puede desanudar. Bueno, el número 2 es el formato con que recibimos, reproducimos una escena que simplifica, que es atractiva, que es sencilla de entender. Entonces, esto es prepolítico. Cuando vos te vas a la política, y las polarizaciones son rendidoras por todo esto que yo te digo, y además, porque a la hora de invertir en una campaña, y es como el rating, los 2 que van arriba son los 2 que van a recibir más, por ejemplo, en primer lugar, no digo dinero, más atención mediática. Sí, pero déjame discutirte eso un segundo. Larreta, cuando fue candidato, tuvo una atención mediática y de recursos descomunal, y la sociedad que dijo no. Mi pregunta es, ¿por qué, habiendo, entiendo que según todos los sondeos, que la sociedad lo que demanda es diálogo, que no quiere a los extremos, etcétera? Depende. No te la creas. Ok, cuando va a votar, ni siquiera aparece en la competencia esa tercera fuerza. Perdón, podríamos decir que sí ocurrió en la última elección presidencial. A ver. Y claro, en la PASO, o en las generales, ¿viste? Hubo 3 tercios. Seguro. Bueno, por eso te digo, ojo, decís muy bien vos. Okay. Hubo escena, me contradije a mí mismo en la pregunta, nunca me había pasado eso. Hubo escena de 3 tercios, ¿comprendés? Y de hecho uno puede decir, ¿no es cierto?, que está el peronismo, que está el no peronismo, y que en el medio somos una cantidad. Lo que pasa es que en este momento
no se está expresando, porque yo te diría, estamos en una fase más polarizada. Ahora, vos ves el mundo, vamos al mundo, no, a lo que creemos que es el mundo, que son las democracias occidentales. Cuando te pones a ver la población, te vas a dar cuenta que somos la minoría. Yo cuento una anécdota. Miro, el año pasado, un título, creo que en Infobae, dice, ¿cuál es el nombre más mencionado en el mundo? Y yo tontamente dije, Juan, José, pero no, Mohamed, ¿entendés? Eso es para que recordemos que somos una minoría y no creemos que somos el ombligo del mundo, en un mundo, ¿no es cierto?, que tiene en crecimiento constante una un capitalismo autoritario que es China. Bueno, pero vamos a las democracias occidentales, y sí, están atravesadas por fuertes polarizaciones. Pero yo creo, y esto es el ciclo, que gobierna una polaridad que después le tiene que ceder a otra polaridad porque no hay satisfacción de las necesidades y tal vez no hay mediación, ¿no es cierto? No hay mediación. Entonces las sociedades, están diciendo más que no que sí, porque no pueden decir sí a extremos que no le terminan resolviendo. Además las sociedades no son un bloque, vuelvo a decirte. Están los trabajadores, está la gente, en fin, ¿no es cierto?, con educación primaria, que sin embargo son jugadores importantes en la democracia, está la gente más educada, están las sensibilidades, está el republicanismo, está todo eso ahí mezclado, pero te diría con niveles de insatisfacción crecientes. Cuando vos ves el Latinobarómetro vas a ver año a año la caída de la popularidad de la democracia, porque además hay otros factores. Por ejemplo, la inseguridad, ¿cierto? Por ejemplo, los casos brutales. Acabamos de ver estas 3 chicas, ¿no es cierto?, que las mataron, las torturaron. O sea, la gente tiene miedo, ¿cierto? Tiene miedo. Yo recuerdo, a la vez escribí el cuento La casa tomada de Cortázar. Es una casa donde un día te ocupan un cuarto, te metes en tu casa y estás... Bueno, esa sensación de que me van tomando los espacios, de que me tengo que defender, el miedo, y hace que la gente, como a veces se dice, ¿no? Es una frase, bueno, nosotros tenemos que estar tras las rejas, pero los que tendrían que estar detrás de las rejas están libres. Bueno, esas son expresiones del sentido común, pero que en realidad esconden situaciones muy dramáticas. Entonces, estos combos, uno dice, y ahí sí, seguramente es mi deseo, yo soy de la generación de los pactos de la Moncloa. Supongo que tiene que haber acuerdos. Y estos acuerdos pueden ser módicos, pero tienen que dar lugar a unas políticas, llamadas políticas de Estado. No creas que a pesar de las polarizaciones, no hay en la Argentina algunas políticas de Estado. Vaca muerta es una política de Estado. Hay algunas políticas de Estado, pero siempre sometidas a esta competencia. Y después, y agrego algo más, que lo he visto durante 40 años en las encuestas, cuando vos le preguntás a la gente cuál es su principal problema, indefectiblemente, economía, inseguridad. Cuando mejora la economía, sube la inseguridad. Entonces, ¿acá o en el mundo? No, acá. Entonces, ¿qué pasa, Iván? Los políticos miran eso y siempre estamos en la fase, ahora también, estamos en la fase de la economía. Entonces, alguna gente te dice, pero ¿cómo puede ser que salud y educación estén abajo? Bueno, porque si no resolvemos lo primero, ¿cómo hacemos con lo otro? Y ahí hay una cuestión que es la teoría de la utilidad marginal, que en este país no funciona. ¿Qué es la teoría de la utilidad marginal? Bueno, que hay un desplazamiento, o la pirámide de Maslow. Hay un desplazamiento, debería haberlo, entre necesidades más primarias y menos sofisticadas a necesidades más sofisticadas. Quiero decirte, si mi problema es la economía y no llego a fin de mes, vos en algún momento un gobierno, una asociación de gobierno me lo resuelve, entonces yo puedo empezar a pensar en la vivienda, en la educación, en la salud. Ahora, si siempre es inseguridad y
economía, nunca pasamos a la siguiente fase. Bueno, esto es algo que debería preocupar porque además esto tiene otra lectura. Esos problemas están como cristalizados, pero la economía está estancada o crece en determinado momento y se vuelve estancada. Llevamos 15 años de estancamiento. Una catástrofe. Bueno, pero eso también tiene que ver con qué problemas se resuelven y qué problemas no se resuelven. Y vos fíjate esto, ¿no es cierto? Por eso es importante cómo lo van a interpretar. ¿Cuándo fue la última vez que Argentina recibió dólares legítimos? Por el boom de la soja, por el crecimiento de las exportaciones, y ahí el Estado, vía los impuestos, recibió. Ahora, todo lo que vino después son prestamistas que te ponen la plata. Bueno, y el gasoducto, ¿no? Bien, ahora decís otra cosa. Sí, decís muy bien. Hay algo que en la Argentina se está transformando. Esto es la ecuación energética y esto es vaca muerta. Y acá viene otro punto. Argentina siempre ha tenido el mito de su riqueza. Algo de verdad tiene ese mito. Por ejemplo, el agro. El agro. Claro. Pero ¿qué pasó históricamente? Al agro no le alcanza para producir la riqueza, los dólares que Argentina necesita. Acá no te olvides de algo. Hago una nota a pie de página, como dijo algún buen analista. Esta es una sociedad más moderna que desarrollada. La modernidad está dada, entre otras cosas, por la conciencia de los derechos y por el horizonte de expectativas. Los argentinos tenemos más expectativas y más derechos de los que podemos pagar, ¿cierto? Entonces, tenemos que crecer, o tenemos dos caminos, ¿no es cierto? Achato las expectativas, que es un poco el ajuste. ¿Sabe qué? Vamos a tener que ajustarnos el cinturón porque estamos pidiendo demasiado. Bueno, pero en algún momento la gente va a decir, che, no me jodas, viejo, mi padre y mi abuelo tuvieron un mejor destino que yo, que soy el nieto, no me jodas, viejo, vamos por más. Bueno, entonces, ahí vos tenés que resolver esa cuestión y vos ves que se sucede en los gobiernos no lo resuelven y ahora, no lo resuelven, pero hay una cosa que ahora se llama vaca muerta, que efectivamente está llevando, y probablemente lleve a la Argentina, como dicen los analistas, en 2030, a que eso que muchos llamaron la restricción externa desaparezca. Como dice Martín Rapetti, cuando vaca muerta madure, voy a tener todos los años otra pampa húmeda. Bueno, eso es otra historia. Y entonces, a la elección de 2027, le tenemos que agregar que el que gane, probablemente gane en un país que tiene otras posibilidades económicas. Pero, esto no te resuelve otros temas. Por supuesto, preguntáselo mejor a un economista. ¿Qué quiero decir? Cuando la Argentina tenga vaca muerta, va a tener que resolver también un desafío. Porque el agro, es cierto que no alcanzó, pero en los buenos momentos del agro, la riqueza del agro te reproduce, ¿no es cierto? Te hace crecer el interior, te hace funcionar el comercio. Lo mismo pasa con la actividad petrolera, etcétera. Pero básicamente, si lo que crece son sectores que son poco tomadores de trabajo, y tenés un problema, ¿no es cierto? Vos tenés un problema, como fue el problema histórico de la Argentina. Los dólares te lo aporta el agro, pero el agro no te da fuente de trabajo. ¿Quién te la da? La industria, las pequeñas y medianas industrias, el comercio. Bueno, fíjate vos que cuando vienen los ajustes, estos son los sectores perjudicados. Entonces, Argentina, si tuviera visión, sus clases dirigentes se van a tener que preguntar, ¿qué queremos? ¿Una sociedad más equilibrada o una sociedad
factoría, ¿no es cierto? Donde la actividad energética, petrolera y agropecuaria sean los que nos provean los dólares, pero la gente va a estar en una crisis de ocupación, etcétera. Bueno, son dilemas Pasa que complejos. da la sensación que Sí. hay un dilema previo a ese, que es el político, y que sin que esto que decías vos, de que las distancias entre los espacios más votados sea desesperante, sin que eso se resuelva o se modere, esto no tiene solución. No. Porque cada un año, además, año y 2 meses, estás entrando en campaña por las elecciones de medio término, por las elecciones presidenciales. Entonces, es un diseño que está hecho para que el que está en el gobierno no resuelva los problemas. Igual, vos sabés que me llamó la atención algo este año. Antes del quilombo, yo creo que el momento, el quiebre de Milei arranca el jueves 10 de julio en el Senado de la Nación, cuando, producto del acuerdo que quisieron hacer Karine y los Menem en Corrientes, Valdés les corre el banquito, efecto contagio, 6-0, nunca se recuperaron de eso. Bueno, más el desarme de la LEFI, más la tasa de Por eso te digo, después de ahí en combo. adelante empezó el quilombo financiero, cambiario Duro. y tal. Ahora, cuando hasta ese momento, hasta el momento de ese acuerdo político, de esa ruptura de acuerdo político, vos tenías un Milei diciendo, quiero ajustar en año electoral, y un peronismo diciendo, no, gastá. Cuando en general es al revés. El oficialismo es el que dice, Sí. quiero gastar para tener votos, y la oposición le dice, no, estás haciendo populismo fiscal. Dicho eso, te hago un alto, porque te quiero escuchar, pero antes le quiero decir algo a la gente, Sí, cómo no. que es que le den me gusta a este video que están viendo en este momento. ¿Cuánto vamos, Lee? Más o menos 1 hora, 11 minutos hablando con Eduardo Fidanza, socio y director de Poliarquía, sociólogo, lo leen en Perfil, lo leyeron mucho tiempo en La Nación, ha venido aquí, por ejemplo, al programa de Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell, y súmense a nuestra comunidad de mejores amigos, que es la manera de sostener este proyecto, en cenital.com/sumate o escaneando el QR que debería estar apareciendo en pantalla. Si no aparece en pantalla, hagan el esfuerzo de cenital.com/sumate. Y algo que es gratis y rápido es que se sumen como suscriptores al canal de YouTube de Cenital. Así tratamos de llegar a las 200.000 personas antes de que yo me convierta en calabaza en diciembre. Eduardo Fidanza, voy a hacer un alto. Sí, dale. Me voy a retirar. Perfecto, yo me voy a quedar acá. Vos podés hacer lo que quieras, podés recomendar libros, charlar con la gente, mirar el teléfono, hablar mal de mí o Nada de eso voy a hacer. Me voy a portar bien. Voy a mirar mi celular, como hacemos todos, a ver las noticias. No, no, gracias, no. Ya me despabilé. Muy bien.
Todavía no hay novedades de los mercados. Ayer, no, el miércoles voló al principio Después. y después todo se estabiliza. ¿Viste cómo sobre reaccionan, Así no? es. Es una cosa impresionante. Bueno, Eduardo Fidanza. ¿Qué? Sí, no, ¿Ibas a decir algo? no, Ah. te escucho. Quiero, ¿en cuánto lo tenemos ese Lee? ¿En un ratito? No, está bien, está bien. Porque quiero hacerte escuchar un audio de... vos sabés que estaba volviendo 2 de la mañana, Sí. 1:30 de la mañana, en un Uber, que tenía puesto el Uber Radio Rivadavia. Sí. 1:30, 2 de la mañana. Y estaba Pizarro, Jorge Pizarro, tenía un programa que abre las líneas, un peligro igual, pero abre las líneas a la gente y la gente llama y sale al aire. Uh-huh. Y justo me pasó, en ese momento, aparte venían hablando de fútbol. La gente ya me decía, no sé, Riquelme, Gallardo tal cosa, otro al otro. Moretti, ¿no? Y aparece este muchacho, que ahora en un ratito te lo voy a compartir, con una situación que me impresionó porque uno comprende las migraciones de votos que están, digamos, cerca en el cuadrante ideológico, pero esta me impactó por el análisis que hizo este caballero que te lo voy a compartir en un rato. Bueno. Pero antes te preguntaba sobre el tema de si es posible resolver la situación económica con el diseño político y electoral que tiene la Argentina hoy. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que no lo pudo resolver. Y cada gobierno, cuando está en la faena, da su explicación. Este gobierno dice, bueno, pero ahora las cosas, es famoso, ahora las cosas son distintas, o van a ser distintas. ¿Por qué? Porque tengo superávit fiscal. ¿Por qué? Porque tengo el apoyo de buena parte de la sociedad. Bueno, el episodio hasta el viernes mostró que ahí había un error de apreciación. Ahora viene el hecho inédito, que es la salvación. Y entonces, como el hecho es inédito, también es inédita cuál va a ser la reacción. Bueno, estamos frente a ese hecho, pero los antecedentes históricos lo que te dicen es que no se pudo resolver, y vuelvo a algo que yo te planteaba, que es un cierto nivel de contradicción entre la lógica de la macroeconomía y la lógica de la economía real, ¿cierto? Que yo creo, vuelvo a decir mi expresión, requiere una ecualización que yo no sé si es posible, pero tal vez es posible, porque además, si el gobierno se juega todas las cartas a un objetivo y lo convierte casi en algo sagrado, porque acá hay un tema de medios y fines, ¿no es cierto? Uno puede decir, el superávit fiscal es un medio. Ahora, si yo lo convierto en un fin en sí mismo, o la baja de inflación la sacralizo, entonces empieza a pasar lo que pasó. Subo las tasas de interés, por ejemplo, yo no soy economista, no compro reservas. Creo que lo que le está diciendo el amigo del norte es, mirá, vas a tener que comprar reservas. Esta es la garantía, no compraste reservas, mirá lo que pasó. Vos debés mucha guita, así que te queremos ver poniéndote algo en el bolsillo para que nos devuelvas. Eso puede significar que el 2% de inflación o el 1,8% de inflación no se pueda sostener. Y esta sea una economía para 4 o 5% de inflación mensual y no para 2%. Y bueno, van a tener que ver, ¿no es cierto? Van a tener que ver porque hay algo en el mensaje del norte que es contradictorio con tus objetivos sacralizados, ¿comprendés? Bueno, entonces vamos a empezar a entrar en esa etapa
que hay que ver si el gobierno la comprende. Pero hay problemas ahí. ¿Por qué? Yo me acuerdo en la década del 90, que en un momento reaparece Alfonsín y dice, bueno, entre la paz de los cementerios y un tanto porcentaje de inflación, me parece que es mejor que haya un poco de inflación y que haya actividad. Bueno, lo vas a tener que ver, porque yo suelo decir, yo tengo una de formación linda que tiene que ver con el periodismo, que es mi forma de comunicar, a través de columnas periodísticas que le doy un tono ensayístico, pero en medio de eso se te ocurren ideas que son periodísticas, se te ocurren cosas que son titulares. Y un día pensando, esto me ocurrió cuando iban a las elecciones y Macri jugaba su reelección. Y lo dije, y lo digo de vuelta ahora. El gobierno, en lugar de preocuparse solo por los partidos o coaliciones opositoras, se tendría que preocupar por otra coalición, que es una coalición socioeconómica espontánea, que es la coalición entre los que no pueden comprar y los que no pueden vender, que es un síntoma de las recesiones. Y vuelvo, si yo tengo que inducir una recesión para que no suba la inflación, pero que genero que la gente no pueda comprar y el que vende no pueda vender, vos te vas a dar cuenta que ahí, no es que hay las grandes empresas, ahí está, los que no pueden comprar, el plomero que no puede vender sus servicios, ¿no es cierto?, el empleado doméstico que le restringieron, el jardinero que no lo llamaron, el kiosquero al que se le caen las ventas porque no le pueden comprar, el pyme. Bueno, entonces tenés que ver cómo lo vas a resolver. Y vuelvo a un punto que me parece que es central, que los ajustes en democracia tienen un límite, porque vos tenés que someter tu ajuste a las elecciones donde la gente te va a juzgar. A veces vos decís, carajo, este ajuste cerraría mejor en un gobierno autoritario. ¿Por qué? Porque te lo impongo a palos o te lo impongo como sea. Ahora, mientras que haya un sistema democrático, felizmente, y la gente tenga que ir a votar, y además hay otra cosa, que son las disparidades. Yo, en otro reportaje, lo que sostenía, y te lo digo acá, es que hay disparidades socioeconómicas que son antidemocráticas. Yo hablaba de, por ejemplo, pero yo hablaba de otro convenio, el convenio del servicio doméstico, por el cual una empleada, un empleado doméstico que trabaja 40 horas semanales, por convenio debería cobrar 370.000 pesos. Ahora vos fíjate la situación. 4 personas van a un restaurante de gama media, piden vino de gama media, se gastan 80.000 pesos por persona, más la propina, en un almuerzo, en una cena, gastan lo mismo de lo que una empleada doméstica gana por convenio en un mes. Bueno, viejo, hay algo que no va para la economía y que no va para el ideal de la democracia, que consiste en cierta equivalencia de una categoría que llamamos los ciudadanos. ¿Qué es un ciudadano? Ciudadano es una persona que puede acceder a un nivel de educación, a un nivel de información, a vivienda, a un salario relativamente justo, a vacaciones. Ahora, la democracia para mí fracasa cuando deja de ser una fábrica de ciudadanos, no crea ciudadanía. Ahora, si además vienen estos ajustes, y yo tengo, no solamente ya no creo ciudadanía, sino que destruyo ciudadanía, estamos complicados. Y vuelvo, la gente tiene un reflejo defensivo y llegado a un punto te va a votar en contra. Ahora, ¿qué pasó? Yo creo, y esto lo vi en los sondeos y en las investigaciones cualitativas con este gobierno.
este gobierno, uno puede decir, algunos dicen, bueno, Milei fue sincero y avisó, más o menos, porque uno de los mensajes es, votame que vos no lo vas a tener que pagar, lo va a pagar la casta. Mentira, es típica mentira de campaña. Pero después aplicó el ajuste y durante un buen tiempo miraba las encuestas, decía, estoy apretando y la gente me acompaña. Pero yo acá te voy a dar otra hipótesis. En un momento las cosas empiezan a cambiar y el gobierno no lo capta. ¿Sabes por qué además no lo capta? Pues yo creo que hay una banalización de la investigación social comercial. ¿Por qué? Porque los gobiernos piden una encuesta, la oposición pide una encuesta, miran los números, los rankings. Poco tiempo tienen para dedicarse a escuchar los focus groups, las entrevistas. Eso no son estadísticas, pero la gente empieza a rotar. ¿Y sabes cómo rota? Hablando, diciendo. Así como nosotros, 3 años antes de Milei, empezamos a ver una rotación donde la gente te decía, a mí no me sirve que me aumenten el sueldo, porque después para eso le van a dar la maquinita y la inflación me va a comer. Ahí había una rotación, había un cambio. Acá también empezó una rotación, porque cuando la gente dijo, bueno, yo acompañé, pero no me lo banco más, empiezo a no bancármelo. Y el gobierno siguió apretando y se creyó que lo iba a sostener. Y después cuando vio, por ejemplo, entre julio y agosto y septiembre, la caída que tiene, bueno, ahora no puede corregir. Puede decir, bueno, ¿sabes qué? Yo soy un gobierno que no hago demagogia y te sigo ajustando en el año electoral. ¿Sabes cuál es la respuesta? Pensala bien, viejo, porque vas a perder. ¿Entendés? Pensala bien, campeón, porque la gente te va a terminar votando en contra. Y bueno. Eduardo, vos decías que Mohamed es el nombre Sí, más... según leí una vez en Infobae. Exacto. Y no lo vinculaste, lo vinculo yo, hablaste de otra cosa en otro momento de la charla, quiero decir, yo los vinculo a algo que está pasando en Europa, donde el tema migratorio es un tema determinante. Tremendo. Y además, cuando la democracia o los parlamentarismos o lo que sea no le encuentra respuesta, por más que sean otros problemas que los que tenemos nosotros, empieza la responsabilidad fácil, que es al distinto, al que viene y tal. Y muchas otras veces que esa cultura es diametralmente opuesta a la nuestra, ¿no? En sus extremismos. Bueno, ¿cómo deriva eso? Porque frente a alguno de estos fracasos de opciones de derecha o ultraderecha, ese, entre comillas, riesgo sigue existiendo. Y me da la sensación que lo emocional, si no más, por lo menos está pesando lo mismo que lo material. ¿O no es así? Sí. A ver, pues yo te digo, Por eso me fui a Europa. los ajustes hay que Decir guau, así. acompañarlos con sensibilidad, con empatía, con respeto. A veces todo eso no alcanza porque se está perjudicando a la gente, por más que la trates emocionalmente bien, no alcanza. Ahora, vos introducís un fenómeno donde yo puedo hacer algunas conjeturas. No soy especialista. Acá lo que hay que ver es que América, del norte, del centro y del sur, está entre 2 grandes océanos que de alguna manera las blindan contra esa cuestión. En cambio, Europa está en una continuidad geográfica que viene, ¿no es cierto?, de, no sé, ¿cómo se llama? La punta que pega con Alaska, no sé cómo se llama. Todo eso es una continuidad geográfica hasta Gibraltar. Entonces, y el sur de Europa muy cerca del norte de África. Bueno, eso geográficamente pone a Europa frente a otro de sus graves problemas. Vamos a dedicarle un parrafito a Europa. Europa está frente a dilemas tremendos. Europa, que fue la cuna de la gran narración occidental, en
cierta forma junto con Estados Unidos, pero digamos, la revolución industrial, la revolución francesa, ocurrieron hace 250 años en Europa. Uno puede decir que tendencialmente esa Europa, sí, no puede decir, ha ido declinando. Y hoy Europa está entre dos mundos, ¿no es cierto? Estados Unidos, China, India, Rusia, un Medio Oriente explosivo, tal vez Israel, con una calidad de vida comparativamente mejor y con una concepción del capitalismo menos salvaje que Estados Unidos. El motor de la economía europea, que es Alemania, está con un nivel de crecimiento bajísimo hace años. La guerra de Ucrania no fue barata para esa Europa. Ahí hay que leer el informe Draghi. La productividad en Europa es mucho más baja que la de Estados Unidos y de China. Y Europa, esas democracias, están recibiendo toda esta migración y no la están pudiendo resolver. Y ahí hay dos cosas, vos dijiste bien al pasar. Hay un punto en que la migración me resuelve el problema porque hay trabajos que yo, como europeo, como norteamericano, no quiero hacer, ¿no es cierto? Yo no quiero limpiar baños, yo no quiero hacer la tarea del hogar, que la hagan los migrantes. Hasta que esos migrantes, muchas veces se ubican en las periferias, empiezan a generar, porque además tienen descendientes, una cultura alternativa enfrentada con mi cultura. Yo siempre recuerdo algo que me impresionó hace 3 o 4 años, que la corresponsal de La Nación en Europa, en París, se fue a charlar con gente, sobre todo con jóvenes de la periferia, venidos de distintos. Y de estos le dijeron, ¿usted es francesa? Bueno, nosotros no somos franceses. Es decir, es como que el proceso de incorporación por el cual... Pero perdón, eran chicos nacidos en Francia. Sí, sí. Claro. Pero hay un momento en que la incorporación, es decir, vos andate a Francia, andate a Inglaterra, ¿no es cierto? Creo que el ministro de Economía inglés es una persona de color, ¿no es cierto? Bien, en un momento esa incorporación, no sé si por el tumulto de los que vienen, se corta y se empiezan a generar esas subculturas que además, ¿por qué? Porque las sociedades y las democracias pierden capacidad de incorporación de las masas. Esos pibes que dicen, yo no soy francés, están desocupados, están postergados, están resentidos, y capaz que hay en una generación anterior una persona, un árabe, ¿no es cierto?, que ya está incorporado, que es ciudadano, ¿no es cierto? Por ejemplo, Trump, en su exageración y en su delirio, empieza a atacar, ¿no es cierto?, a gente de familias que han venido de afuera, que están incorporados, y te dicen, no, pero pará, vos sos Mohamed, no importa, ¿no? Pues yo ya sé una generación que estoy acá, no, viejo, a mí no me gusta, porque me está jodiendo mi cultura. Entonces, ahí hay una convergencia de problemas, porque en un momento nos convenía la migración. Ahora, cuando viene el tumulto y se empieza a generar una subcultura, bueno, ahí me siento amenazado. ¿Y qué pasa entonces? Entre otras razones, voto a la ultraderecha. Y ojo, es muy complicado. En Alemania, Alternativa para Alemania, que fue declarado un partido subversivo, sin embargo, de una elección a otra, sigue avanzando, sigue AfD, creciendo, ¿no? claro, Alternativa para Alemania. Entonces, y tienen un problema que yo te diría, nosotros no tenemos, porque ahí también... Perdón, AfD, para quien no lo sabe, Sí. es un espacio que internamente, según la inteligencia alemana, tiene
nazis. O sea, no Sí, neonazis, sí, no sí. nazis Neonazis. banalizándolo. No, Nazis que reivindican... Hay una versión de la historia que dice, no, el holocausto no fue tan así. y que fue el espacio que Elon Musk le dio su apoyo hace algunos meses también. Por supuesto. Entonces, pero ahora a mí me gustaría aprovechar para decir algunas cosas a favor de la democracia argentina. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Nos pegamos. Estamos ¿no? todo el día Nos pegamos. flagelándonos. Yo te voy a decir algo, voy a pasar Hay que desconfiar del martirio. Y de alguien muy inteligente que no voy a mencionar me dijo, ojo, porque el peronismo te dice, decía Evita, donde hay una necesidad hay un derecho, pero eso si lo invertís, donde hay un derecho hay necesidad. Si yo soy un mártir, y bueno, viste, eso es un derecho de la puta madre, soy un mártir, a ver, bueno, no nos martiricemos. Y empezamos a ver algunas cosas. En primer lugar, en la Argentina, por más que los líderes exageren y Milei crea que es el Mesías, no hay una cuestión religiosa central. No hay un antagonismo de clase. A mí me encanta ver, viste, los judíos con su ortodoxos, con su atuendo, me encanta ver a gente de color, me encanta ver a gays de la mano dándose un beso y nadie objeta nada. Entonces, esta es una democracia con niveles de pluralismo importantes, donde además, si hay un muerto, eso es un escándalo. Compará con Brasil, con Colombia, con Venezuela, con Ecuador. Bueno, viejo, una ventaja importante. Los argentinos parece que después de los terribles sucesos de la década del 70, entonces sí, tenemos un fiscal Nisman, tenemos un Juan José López, o Juan, pero escándalos. En otros países la campaña electoral te mata. Y Estados Unidos, lo que se acaba de ver en Estados Unidos, que algunos dicen es una preguerra civil. Charlie Kirk. Claro. Entonces, empecemos por eso, ¿no es cierto? Y eso es la modernidad de Argentina, ¿no es cierto? Que te puedas expresar pluralistamente. A ver, el periodismo se queja, tiene razón, porque a vos no te gusta que te escupa, o te pongan una foto y te escupan. Pero acá te expresás libremente, acá ves las redes, la cosa que dicen de Karina Milei. Ojo, viejo, yo siempre cuando entrego una columna digo, menos mal que estoy acá, no estoy en Rusia, porque el amigo Putin me agarra así, me manda a la Siberia si no me mata. Bueno, entonces, veamos incluso los avances antidemocráticos de Trump, que acá no están ocurriendo. Milei más cacarea, ¿no es cierto? Iba a vender órganos, vendió órganos. Íbamos a estar todos armados, flexibilizó un poco, pero no estamos armados. Bueno, esas cuestiones son cuestiones que nosotros también, ¿no es cierto?, tenemos que pensar. Yo he visto que yo he contado esto, he dicho esto, y hay gente que dice, bueno, joder, sí, es cierto, ¿no es cierto? Es cierto, porque cuando uno compara la sociedad argentina con todos sus problemas, con sociedades latinoamericanas, mirá México, donde está naturalizada la peor violencia. Acabamos de tener estas 3 chicas, es un episodio con respeto a México, pero es un episodio mexicano. Bueno, va a generar, ¿no es cierto?, repudio, rechazo. Y eso en otras sociedades está normalizado y son democracias. Entonces, bueno, es importante que pensemos eso, comparado también con Europa. Me voy a quedar con este mensaje final, Eduardo, para no contaminar ni de pesimismo ni de autoflagelación el final de la conversación. Bueno, ¿no? yo te quiero decir algo que es la función que yo creo que nos tenemos que asignar, que es ayudar a pensar con pluralismo. Mira, a mí se me ocurrió una frase, que es un título también. Excepto
los nazis y los pedófilos tendríamos que estar todos tratando de conversar. A veces hasta los que cometen asesinatos, ¿no es cierto? Decía Albert Camus, que es uno de mis autores fundamentales, hay crímenes de pasión y hay crímenes de lógica. Entonces, hasta los criminales pasionales los sentaría a la mesa, y yo estoy diciendo algo que parece un exabrupto. Pero vuelvo, menos los pedófilos y los nazis, tenemos que sentarnos a hablar. Y termino con esto que te dije antes que nos sentemos acá. Yo estoy contento por la actitud de mucha gente joven, como sos vos, como son muchos de los que nos están escuchando, que de golpe les interesa escuchar a alguien como yo, ¿no es cierto?, que es otra generación y que estamos de salida, pero hay un interés, ¿comprendés? Porque además, ¿sabés lo que creo? Y termino. Una de las tragedias o las desgracias, es que Milei llega porque la gente joven, ¿no? Como si yo te dijera, esos chicos de la periferia, ¿no es cierto? Y no son solo los jóvenes rapi, resentidos, marginados, se empiezan a ir del sistema, porque no le importa la democracia, y los que están formados, y los que tienen idiomas, y los que se van del país, ¿entendés? Entonces, ¿qué se genera? Un espacio donde los jóvenes abandonan, se van, unos del sistema, otros del país. Pero creo que hay otros que se quedan, quieren escuchar, que tienen una actitud, y yo no voy a idealizar a los jóvenes, pero ustedes se van a tener que hacer cargo, ¿no? Yo siempre recuerdo esa frase que me pareció genial de Max Weber: lo que yo no pude hacer lo harán otros. Ustedes están tomando el comando y nosotros tratemos de ayudar a pensar, porque tampoco mi generación puede decir algo. Cuando yo tenía tu edad, o la edad de muchos de los que arreglábamos los temas a los tiros, porque la década del 70 termina con una aberración que es el terrorismo de Estado, pero empieza con otra cuestión, ¿no es cierto? Que hubo gente de mi generación que creyó que había que tomar las armas para la liberación, entre paréntesis, la pobreza era 4%, y esta generación y esta democracia, bueno, está tratando de salir de sus problemas con otra cabeza. Y bueno, a mí me parece bien eso. No los idealizo, pero les deseo suerte para encarar este país. Que la vamos a necesitar. Dale, ¿cómo no? Eduardo, gracias. No, gracias por la visita. A ustedes, de nuevo, denle like al vivo, suscríbanse al canal de YouTube de Cenital y súmense a nuestra comunidad de mejores amigos en cenital.com/sumate o escaneando el QR que está en pantalla. Las dos primeras cosas son fácil, rápido y gratis. La última es fácil y rápido, pero no es gratis. Es, como se dice siempre, un cafecito. Quédense en la programación de Cenital el martes 540 grados con Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell. Y el jueves que viene nos reencontramos en El Fin de la Metáfora. Que tengan muy linda semana. Gracias a todo el equipo y gracias a ustedes que están del otro lado. Chau.